Vale. Primero me presento, yo soy Raúl, Project Manager en Neproxima, la compañía que hay detrás de FastDDS, el middleware por defecto de comunicaciones en ROS2. Y bueno, hoy os voy a presentar aquí un poco cómo hacer despliegues distribuidos entre distintas redes, entre el Edge y el Cloud, utilizando el ROS2 Route, una herramienta que nosotros hemos desarrollado basada en DDS. Vale, primero esta es un poco la agenda de lo que sería la charla. Vamos a ver un poco la motivación de por qué el ROS2 Router. Luego continuaremos un poquito con una explicación de qué es Vulkan Nexus y Vulkan Nexus Cloud. Luego continuamos con el ROS2 Router y por último pasamos a la parte de casos de uso y os comentaré un poquito también la demo que tenemos ahí en uno de los stands, en estas showroom de esta misma planta. Si queréis pasaros por ahí luego más tarde, pues ahí tenemos una demo funcionando. Vale, cuando hablamos de robótica distribuida, normalmente, bueno, pues mucha gente se refiere a flota de robots, comunicándose entre ellos y demás. Vale, aquí vamos un poquito más allá, o sea, ya no hablamos tanto de flotas de robots, sino que vamos a hablar de comunicación entre robots entre distintas redes, de forma que tú tienes localizaciones geográficas distribuidas, un robot desplegado en una nave, luego tienes en la cloud la monitorización, entonces a través de Internet, utilizando el ROS2 Router, podrías llegar a comunicar todo esto. Además, el router se comunica a través de DDS, no habría ningún problema de incompatibilidades con con los sistemas de ROS2 actuales, ya que por debajo también va DDS. Vale, pasamos un poquito a presentar lo que es Vulkan Nexus y Vulkan Nexus Cloud. Vulkan Nexus es la distribución de ROS2 que nosotros en Neproxima estamos desarrollando. Al final, es igual que utilizar el ROS2 que estáis utilizando hasta ahora, pero trae el añadido de que viene con la última versión de FastDDS, de forma que las nuevas mejoras que nosotros desarrollamos, por ejemplo, temas de seguridad, algún fallo o problema que detectemos en la comunicación, pues es fácilmente detectable por nosotros y lo podemos introducir dentro del stack de ROS2 sin ningún problema. ¿Vale? Además de desarrollar lo que sería el core de Vulkan Nexus con esto que os comento, que es FastDDS con su última versión, pues también tenemos distribuciones, como veis aquí, de Cloud, Micro, Simulation y Tools, ¿vale? Una serie de herramientas que facilitan el desarrollo y la adaptación de ecosistemas ROS2. Hoy en esta charla nos vamos a centrar en Vulkan Nexus Cloud, ¿vale? Vulkan Nexus Cloud es ROS2, última versión de FastDDS y también te viene con el ROS2 Router o DDS Router. ¿Vale? Y no habría que instalar absolutamente nada, sino que te viene todo ya con la distribución de Vulkan Nexus. Es muy fácil de utilizar. Vale, pues visto un poco Vulkan Nexus, vamos a pasar a lo que es el tema de ROS2 Router, qué es lo que incorpora el router, cuáles son las funcionalidades y las ventajas que tiene utilizarlo en ecosistemas distribuidos. Vale, pues como os comentaba antes, tenemos una red distribuida, tenemos nuestra red de borde, red de Edge, en la que tenemos todos nuestros robots desplegados, todos ellos comunicándose entre sí, utilizando DDS. En esta red lo que haríamos sería desplegar un ROS2 router, un DDS router, y directamente desplegaríamos otro en el lado de la cloud, ¿vale? En el lado del servidor. Automáticamente estos estos routers con una mínima configuración podrán empezar a hablarse entre ellos, a distribuirse datos, de forma que todo lo que tengamos nosotros en nuestra red de Edge, de borde, lo vamos a poder ver y visualizar en Cloud, ¿vale? Esto aplica también a Cloud, como aplicaría a que tú estás en tu casa y quieres ver lo que está pasando en el robot que tienes enlazado, ¿vale? Pues exactamente igual. Vale, estas son las funcionalidades principales del ROS2 Router. La primera de ellas, obviamente, comunicación WAN a través de TCP. Puedes comunicar los routers a través de Internet utilizando protocolo TCP y todo es DDS. Está diseñado específicamente para ecosistemas distribuidos, de forma que cuando tú metes un robot a tu ecosistema de ROS2, el router automáticamente podría detectarlo y empezar a forwardear sus datos hacia afuera. Es eficiente en cuanto a que está pensado para que todo el dato que le llegue, al final, como todo es DDS, internamente nosotros entendemos ese dato y no tenemos que deserializar, no tenemos que hacer absolutamente nada con él, lo cogemos desde un sitio y lo pasamos por el otro. Entonces, esa comunicación es lo más ligera posible y está pensada para que sea lo más ligera posible para evitar que el router sea un punto en el que los datos tengan una latencia añadida, sino que
la comunicación sea lo más eficiente y el data pues fluya lo más rápido. ¿Vale? Es muy fácil de desplegar. Ahora vemos cómo configurar un ROS2 router. Bastante sencillo, con un fichero de configuración YAML. Preserva los cubos de la comunicación, de forma que si tú tienes unos cubos definidos en tu robot de Edge, el router va a saber automáticamente qué cubos tiene ese robot y los va a replicar hacia el otro extremo. De forma que si tienes una comunicación reliable, para que los datos no se te pierdan por la red, el router lo sabrá reconocer y hará que toda esa comunicación sea fiable. Y por último, topic whitelisting, o sea, puedes establecer una lista de tópicos que quieras forwardear. Por ejemplo, tú tienes una red de robots y dices, vale, pues no quiero que todos los tópicos vayan de un extremo a otro, sino que solamente quiero mandar la localización del robot. Pues le aplicas un filtro del Geometry Messages, por ejemplo, y solo pasaría ese tópico. Vale, ¿cómo instalar el router? Bueno, pues tenemos una instalación tanto para Windows como para Linux, se puede compilar desde fuentes. Luego tenéis imágenes de Docker, haciendo Docker pull Proxima Vulkan Nexus, es tan fácil como eso, ¿vale? Entonces ya viene integrado dentro de Vulkan Nexus Humble y Vulkan Nexus AI. O sea, no hay que hacer absolutamente nada más, ya te viene todo listo. Se configura a través de un fichero de configuración YAML y luego para usarlo, pues es tan fácil como correr este comando. O sea, desde ese router le pasas el archivo de configuración y ya lo tendrías funcionando. No hay que hacer nada más. Vale, el router internamente, ¿cómo funciona? Bueno, pues tú tienes, pongamos aquí que tenemos 4 redes distintas de ROS2 en 4 dominios separados, ¿vale? Y lo que queremos es mandar los datos de uno a otro, intentar comunicarnos. Pues lanzamos el router con estas interfaces que nosotros llamamos participantes. Estas interfaces se van a conectar directamente a tus dominios, te van a coger los cubos y te van a forwardear toda la información hacia el resto de participantes. ¿Vale? Entonces, cogen la información del dominio y cada uno de los participantes se comunican entre ellos, es decir, las interfaces del router hacia afuera, hacia tu ecosistema de ROS2, se comunican entre sí y pasan los datos de uno a otro. De forma que todo lo que tú publiques en el dominio 0, por ejemplo, lo estarías visualizando y podrías verlo en el dominio 33. ¿Vale? ¿Cuáles son los participantes principales que nosotros tenemos dentro del router? Como os he comentado antes, tienes para desplegarlo directamente y hacer un cambio de dominios de ROS2. Ese sería el participante local que vemos aquí, el que hemos visto en la imagen anterior, pero también tienes conectividad hacia afuera, conectividad hacia Internet. ¿Vale? Eso se hace con un participante especial, con un participante WAN, una interfaz WAN a la que tú le defines cuál va a ser tu punto de conexión hacia afuera, tu punto de conexión TCP, UDP, y es fácilmente configurable. Entonces tenemos el participante local, tenemos el participante WAN, luego tenemos un participante Discovery Server, ¿vale? Para el descubrimiento, para usar el multicast, usar un punto centralizado de descubrimiento, que es el servidor de descubrimiento, y automáticamente pues eso te va a procesar todo el descubrimiento sin usar multicast. Es otro participante, otra interfaz del router especializado para redes de Discovery Server. Estas redes de Discovery Server también se pueden externalizar a comunicaciones a través de Internet, comunicaciones WAN, en las que tu Discovery Server está desplegado, por ejemplo, en la nube. Pues este participante, el WAN Discovery Server, sería especialmente para eso, en la que tú tienes, pues como comentaba, un Discovery Server por ahí en una red accesible, conectas el router a esa red y automáticamente todos los routers que tú tengas conectados a ese Discovery Server en cloud se van a empezar a comunicar, se van a empezar a descubrir, ¿vale? Todo es automático. Y luego tenemos un participante un poco más dedicado a casos concretos, que es un participante que se configura por XML. O sea, FastDDS permite una comunicación mucho más precisa a través de XML. Se pueden configurar, por ejemplo, claves, se pueden configurar IPs, seguridad, ¿vale? Pues todo esto para que el router, por ejemplo, soporte seguridad a nivel de dato, a nivel de DDS. Tenemos aquí este tipo de participante que es completamente configurable a través de un fichero de configuración XML, que es el mismo que se utilizaría en FastDDS. ¿Vale? Y por último tenemos un participante simplemente para ver cómo está funcionando el router, si los datos están entrando, si vemos conexiones entrantes o salientes, qué se descubre con qué, pues tenemos un participante eco simplemente para monitorizar un poco qué es lo que está pasando dentro de nuestro router. Vale, aquí tenemos un caso básico en el que usamos 3 interfaces o 3 participantes, como os comentaba antes.
dos participantes locales, uno comunicando el dominio 0, otro comunicando el dominio 1, y por último tenemos un participante eco simplemente para ver que el dato de un sitio a otro está fluyendo, entonces en el router veríamos esas trazas o veríamos esa comunicación fluir de un sitio hacia el otro. Vale, casos de uso y la que tenemos expuesta allí en la showroom. Esta sería el caso que tenemos expuesto. Si tenéis alguna duda adicional, pues ahora podéis acercaros y os lo soluciono sin problema. Entonces, tenemos dos dominios distintos, el dominio 0, el dominio 1, tenemos un router entre medias comunicando ambos dominios y este es el archivo de configuración que necesita el router. O sea, no hay que hacer absolutamente nada más para comunicar un dominio con el otro. Simplemente defines la versión del router que estás utilizando, qué participantes vas a utilizar, participante local de dominio 0, un participante local de dominio 1, y automáticamente ellos pues, van a detectar todo en los dominios y se van a empezar a comunicar. ¿Vale? Si queremos utilizar, por ejemplo, whitelist o allowlist para forwardear solo únicamente un tópico, pues es tan fácil como definir una allowlist, el nombre del tópico que queremos enrutar, por ejemplo, en este caso el RT Chatter para el demo nodes que viene con ROS2 y solo pasaría ese tópico. El resto de tópicos, el router no crea entidades, no hace absolutamente nada con ellos. Es decir, se intenta que sea lo más eficiente posible. Solo vamos a trabajar en este tópico, ¿vale? Un caso mucho más, un poco más complejo, no diría mucho más complejo, pero un poquito más complejo, es el caso de redes distribuidas. Como os comentaba antes, pues esto está pensado para que tú tengas tu robot tirado en tu casa o corriendo en una nave y tengas en la cloud un sistema de visualización, por ejemplo, o un sistema de control en cloud. Vale, tenemos este ecosistema. ¿Cómo se configurarían estos routers? Vale, pues podríais pensar, vale, pues es muy difícil, o sea, tengo que configurar las IPs, tengo que configurar absolutamente todo para que la comunicación esté entrando y saliendo, pues es simplemente con estos dos archivos de configuración. Tenemos un archivo de configuración para el router que está corriendo en el lado del edge, en el lado de nuestra nave, nuestra casa o donde esté corriendo el robot, y sería tan fácil como definir dos participantes. Un participante local para que coja todos los tópicos de nuestro robot y un participante one, que he explicado antes, en el que le decimos dónde queremos conectarnos. Le metemos la conexión, la lista de conexión, con la IP y el puerto y el protocolo que vamos a utilizar, en este caso un protocolo de comunicaciones TCP, y con eso sería suficiente. En el otro extremo tenemos un participante cloud, con el cual igual definimos nuestro participante local para la interfaz hacia adentro, y luego tenemos el participante WAN, que es el que se comunica con, que es el que crea la dirección de escucha, ¿vale? La dirección de escucha para que le entre el cable. Y bueno, todo esto tenéis muchísimos tutoriales dentro de la web de Vulcanexus. Dentro de Vulcanexus Cloud, por ejemplo, tenéis 9 tutoriales distintos de cómo configurar y cómo utilizar el ROS2 router en vuestra arquitectura y adaptándose al sistema que vosotros tenéis. Por ejemplo, tenemos hasta un tutorial de cómo utilizar Vulcanexus Cloud y Kubernetes, cómo despegar el ROS2 router en un sistema de Kubernetes, con IPs dinámicas y demás. Ya estructuras un poco más complejas. Y nada, si tenéis, aquí tenéis las documentaciones, tanto de Vulcanexus Cloud como del ROS2 router. Si tenéis cualquier duda, no sé si queda algo de tiempo para... Quedan 2 minutos. 2 minutillos, pues 2 minutillos. ¿Alguna duda? No sé, bueno, sí, empezamos y luego... Bueno, empezamos por aquí. No sé, la configuración del WAN acepta también URLs, ¿no? Acepta nombres de dominio. Sí. En el tutorial de Kubernetes, por ejemplo, lo configuramos todo con nombres de dominio. Sí. A la hora de configurar los dominios, si llegara a existir una colisión de los nombres, lo tengo que resolver yo manualmente, ¿verdad? ¿Colisión en los nombres? ¿A qué nos referimos en...? En un dominio, un robot que está publicando un tópico. Resulta que en el dominio 2 yo tengo a alguien que está publicando también este mismo tópico con el mismo nombre, va a haber una colisión, ¿no? Sí, pero al final lo que te va a pasar es que te va a entrar la comunicación del dominio 0 y dominio 1, ¿vale? En el dominio 0 te va a entrar la comunicación hacia un extremo de ese publicador y en el otro dominio te va a entrar en el otro extremo, ¿vale? O sea, se van a comunicar esos dos entre sí. Sí.
timestamp, cuando comunicas los sistemas, los diferentes timestamps, ¿actualiza al sistema de destino o mantiene los de destino? O sea, se actualiza en el nivel de que cuando se ha publicado desde el router. Se republicará. Sí, los datos se republican. O sea, al final, al ser todo DDS, en el router te estás suscribiendo una cosa y estás publicando en el otro extremo. Entonces, hay una republicación. ¿Cuál es lo bueno? De que el dato que hay en esa publicación, o sea, no se copia internamente en el router, sino que conforme te llega, tú lo coges y ese encapsulado directamente lo pasas al otro sitio y lo mandas. ¿Vale? Pero sí hay una republicación. Vale, pues ahora después, no sé si lo veo fuera. Sí.